antes que nada, ¿no es cierto?, presentarnos entre nosotros, ¿no es cierto? Yo de izquierda a derecha tengo a Gustavo Porta, después viene Patricia, bueno, viene el Pato, ¿no es cierto? Así que creo que lo mejor de todo sería que en un minuto y medio nos presentáramos cada uno, pues, partiendo desde mi izquierda, en este caso, don Gustavo. Por favor. Gracias, Aníbaldo. Gustavo Porta, andino, 51 años, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, compañero de secundaria de don Aníbaldo. Nos reíamos de la gente a escondida. No chiste. Sí, pero bueno. Como digo, 29 años de servicio como profesor de Historia en un liceo público en Calle Larga, parte de la provincia de los Andes. Además soy profesor titular de una cátedra en la Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros de Chile, que es una anécdota para todo el mundo que me conoce, porque tengo dos brazos izquierdos y uno más guardado en el falta. Pero la vuelta de la vida me lleva a trabajar en un lugar muy singular, del cual alguna vez les contaré, porque me encontré con más gente que piensa como nosotros, pero está amarrado a un trabajo. Que por eso me quedé, ya llevo 10 años en eso. Además soy profesor de voleibol, que es una de mis pasiones. Caminante de cerros por oficio hasta que me dio las piernas, que hoy las tengo lastimadas. Y hijo de un profesor normalista y de una secretaria. Qué sé yo. Socialista por convicción a pesar de ser inorgánico. Eso sería como la presentación en general. Sí. Gracias por gusto. Patricia, nos das el honor. Hola, hola. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este encuentro. Bueno, a mí no me gusta mucho decir todo lo que he hecho, la verdad. Pero lo que más he hecho es ser pedagoga y cuentacuentos. Es lo que he estado haciendo. Vivo ahora en Puerto Varas. Y no sé, he hecho un cuento ahí, así que soy coach ontológico también. Y he trabajado mucho con las personas a través del arte. Tengo una que se llama Florencia y vengo de mi linaje de mujeres. Manuela se llamaba mi madre. Vivimos aquí las dos en Puerto Rico, en la Universidad de los Lagos, a hacer pedagogía teatral, así que en eso he estado. Es como mi tendencia, por decirlo así, la pedagogía, el teatro y el desarrollo de las personas a través del arte. Excelente, gracias, Pati. Don Pato Rodríguez, por favor. Hola, soy Patricio Rodríguez. Conozco a Patricia Tamargo desde la década de los 80, soy pedagogo teatral, estudié en la Católica Teatro para ser pedagogo, hice clases también en la Católica unos años. Conozco a Patricia Tamargo de la década de los 80, creo, por ahí, Oscar Escobar, Jacqueline Budón, Jacqueline Sandoval, perdón, y amiga, gente conocido. Hago mucho teatro, soy director, pedagogo, también hice televisión, todas las cosas que deberían oponerse a un actor. Cuando yo estudiaba era como raro hacer televisión y cosas así, pero yo hice mucho de eso y actualmente tengo digamos, un par de escuelas de teatro de acá, escuela del Conservatorio de las Artes, etcétera, y me dediqué a hacer la cátedra de historia de teatro en varios lugares. Actualmente tengo un par de compañías y apareció hace unos 3 semanas aparecieron estos personajes, Hernán y Nivaldo, y nos conectamos y decidimos generar un proyecto así como, por lo menos a nivel conceptual, primero que nada, y por eso estamos acá. Muy contento de verlas y ver los profesores, profesoras, etc. Yo hice unos talleres en los Andes, con los profesores de los Andes. No sé si estaba en su colegio o no. Hace dos talleres. ¿En qué colegio? Me suena Calle Larga, de hecho hice para todos los profes de los Andes,
en un par de oportunidades de habilidades, pues sí, desarrollo de la asertividad, etcétera. He hecho Eso 2 o 3 años. Eso tiene que, bueno, Calle Larga es provincia, o sea, es comuna de la provincia de los Andes, Mm, pero está alejada de todo, producto de una nomenclatura política que se da en la zona muy singular. ya. Porque es una hiperconservadora y Calle Larga tiene un alcalde socialista. Entonces quedamos fuera de todo. No nos quieren oficialmente. Bueno. Eso, Nivaldo. Ya, Petito, gracias. Don Hernán Torres, por favor. Hola, hola, buenas tardes a todos. Oye, un gusto y un placer verlos a todos hoy día reunidos en esta pequeña pantallita y darle las gracias, agradecerle a Patricia, ¿no? A Gustavo y a Jorge. Bueno, yo soy Hernán, soy Pierre de Peluquier, soy atacameño de nacimiento, hijo de un administrador público, de mi madre de Chañaral de las Ánimas. ¡Wow! Tengo 3 hermanos, tengo 3 hijos, casado hace 30 años con la misma mujer, ¿no? Eso lo destaco porque es un logro. Sí, por cierto. Soy técnico financiero, soy contador general, me desempeñé por más de 20 años en la empresa privada, en la banca y en empresas productivas. Y al mismo tiempo soy actor y productor, digamos, me dedico hace más de 40 años al teatro en forma muy querida, muy vocacional, muy de adentro, ¿no? Y en la medida en que he podido, digamos, he ido complementando, digamos, esta actividad, digamos, de generar lucas por un lado, sobrevivir, y por otro lado hacer lo que uno le apasiona, ¿no? Que es el teatro. Así que hoy es un agrado que nos hayamos podido convocar esta tarde, así que encantado y le doy una vez más las gracias a todos. ¿Le puedo hacer una pregunta a Hernán? Me parece que era el que habló Sí, recién. por favor. Sí, por favor. Gustavo, dime. Tú dices que eres de Chañaral, Nací en Barquito. en Barquito. Mira, Claro. Mi primera mujer era de Chañaral. Ellos Carla Bugueño, hija de Merino Bugueño, que tenía una tienda en Chañaral por allá por los 80. Los bugueños, sí, son conocidos los bugueños allá. Los Merino Bugueño, La Vinca, Ruby, Carla. Yo fui pareja durante 10 años de Carla, de una tierra increíble, muy linda, muy lindo Chañaral. Chañaral de las Ánimas, pues, un pueblo fantasma. Sí, señor. Sí, Señor. Pero con una dulzura increíble. ¿Perdón? Con una dulzura increíble. Por ahí llorábamos Sí. todos cuando el Perico cantaba Mi Chañaral. Era simplemente recordar una parte de mi historia personal que me liga con Hernán, que es singular encontrar a alguien de Chañaral. Sí, Gustavo, un gusto, Gustavo, coincidir contigo en eso. Un gustazo, un gustazo. Patito, Patricio, te dejo el don de la palabra para que tú le comentes a la gente, ¿no es cierto?, qué es lo que queremos hacer en esta reunión, ¿no es cierto?, o qué es lo que queremos, más que nada, el día de hoy compartir. O sea, porque a grandes rasgos nosotros hablamos sobre el mito de la caverna y ver, ¿no es cierto?, de qué manera podemos contemporizar este mito, ¿no es cierto? Si tú quieres resumirlo, pues ahí para pedirle la palabra a cada uno de nuestros interlocutores. Usualmente el concepto de los temas de los mitos han estado presentes últimamente en mi historia personal, y cuando vi una serie que estaba en Netflix, bueno, en varios lados, que se llama Merlí, ese profesor de filosofía maravilloso, cuando llegó al mito de la caverna me llegó bastante en realidad, y de repente empezamos empecé a generar la idea de qué es lo que nos provoca los mitos, sobre todo el de la caverna, porque la caverna es gente que manipula unas imágenes para que los que están adentro vean lo que ellos quieren, y los que están adentro son manipulados y se dejan manipular, pero hasta que uno de ellos decide
salir y ver qué pasa. Y de alguna manera creo que nos hemos sentido en este periodo muy en ese mito en realidad, porque nos manipulan como quieren en realidad, en estos momentos, es mi percepción por lo menos. Y de alguna manera han habido hechos en que pareciera ser que como que alguien quiere salir, como que no. Entonces, cuando surgió Cavernario, que justamente Cavernario, Cavernario también por lo antiguo, por querer romper con esta cosa establecida, surgió esta idea de por qué no llamar a más ¿Aló? personas que nos ayuden a ver qué es lo que ellos, cómo ellos ven este pequeño mito, o cómo ellos lo vislumbran, o si sienten que son parte de este mito también. A veces nosotros lo provocamos también. Nosotros a veces nosotros inculcamos a gente ideas nuestras que no necesariamente son las de ellos. Entonces, por ahí parte un poco la idea, estimado Nivaldo. Me gustaría que nos reflejaran su opinión, ¿no es cierto?, ya conociendo en qué Aló. versa el mito de la caverna, respecto a lo que al día de hoy estamos viviendo, tanto a nivel país, ¿no es cierto?, y más a nivel global también. Si me permite, Adelante. antes de iniciar el debate, una corrección desde mi mundo, el mundo de la historia. Yo soy profesor de historia, como dije. En el libro, en libro quinto o sexto, no recuerdo en este minuto, de Platón, Platón no habla de mito. De hecho, el concepto que él utiliza ¿Aló? sería traducible a apología. ¿Ya? Y lo que hace más bien Platón es una apología sobre la filosofía y la forma de asumir la filosofía. Por eso esta apología de la caverna, más que mito de la caverna, es un develar desde el mundo presocrático y socrático de cómo se formula el pensamiento y cómo se apropia el pensamiento. Eso como antes de comenzar, no sé si la comparten, pero Correcto, en profesor. función Gustavo, sí. de lo que yo he estudiado desde el mundo de la historia, no tengo el ánimo ni tampoco la capacidad de adentrarme en la filosofía, que no es mi área. En el concepto me parece que es más una apología de la manera de pensar y el cambio de paradigma que tiene el mundo griego entre los sofistas y el mundo socrático. Por eso yo hablaría de la apología del mito de la caverna, la apología de la caverna, que es un poco lo que aparece en la República. Según recuerdo, porque me rompió la cabeza Nivaldo hace unos días cuando me invita a esta tertulia, y que agradezco muchísimo. Mi casa es de tertulia, cuando gusten, bienvenidos. Y así que me puse a releer algunas cosas, y entre eso la República. Y me parece que hay más de apología. ¿Sí? Eso, perfecto, como... Gustavo, es el contexto histórico, digamos, es genial el que tú nos aportas, Gustavo, se agradece. Sí. Oye, y desde el punto de vista histórico, digamos, ¿cómo ves tú, cómo crees que se da esta visión, este pensamiento, ¿no?, respecto, digamos, hoy día al enclaustramiento en que nos encontramos hoy día en la sociedad moderna? ¿Cómo ves tú el oscurantismo, digamos, la oscuridad que se proyecta, digamos, en esa caverna imaginaria, en esa oscuridad llevada, digamos, a través del tiempo y a lo que nos encontramos actualmente viviendo, ¿no? Estamos todos encerrados, como en una caverna. ¿Qué piensas tú? Es una regresión casi García Marquiana. Como Patricia. Claro, ¿Se escucha? Patricia quería hablar recién. Sí, entonces, para... hablar. Sí, adelante, Pati, adelante. Mira, yo lo pondría, o sea, hace mucho tiempo que leí La Caverna, pero una de las cosas que me he ido acordando a propósito de la conversación con Hernán es que pone en pugna los sentidos, la sensibilidad, los sentidos, las opiniones, las creencias, en opuesto o en contra el conocimiento, las ideas y
La razón. como decirlo, como la razón. Yo creo que el mito, que a mí me gusta más la palabra alegoría que apología, alegoría, que también es usada, la alegoría de la caverna. Entonces, yo a propósito de enfocarme allí, ahí por una cosa de tiempo, me enfocaría yo en lo personal en esa zona, de esa pugna entre los sentidos que son tremendamente manipulables, nos pueden ofrecer cualquier cosa en el supermercado y nosotros lo compramos por el color, porque es rico aroma, ¿me entiendes? O sea, los sentidos manipulados por un grupo que está detrás de nosotros que no se ve, y Correcto. que es no se ve ese grupo de gente que está manipulando y manejando, y que en mi caso yo lo observo muy bien en todo lo que es el negocio, lo mercantil, los supermercados, lo veo muy ahí. Eh, y creo yo que el salto que hace el que sale a la luz, por decirlo, que en el fondo representa a Sócrates, ¿no es cierto? Que Sócrates, Sí. el que busca la luz es para mí en realidad el que busca la luz, el que logra salir de este encadenamiento, de este confinamiento que también muchos de nosotros nos sentimos, eh, y que no nos permite, que a mí la imagen me importa, ustedes que pretenden hacer teatro me gusta mucho porque yo me acuerdo que era como amarrados del cuello y de los brazos, lo cual no les permitía mirar hacia atrás. Entonces tenían que Sí. mirar hacia el muro nomás, hacia el muro. Claro, Mirar claro. claro, entonces no pueden mirar para atrás y al no mirar hacia atrás no logran ver la orillera. Entonces, cuando uno de ellos se decide, que no me acuerdo bien cuáles son los elementos, pero sé que uno se decide a salir, yo lo identifico y ahí creo que es súper importante dentro del debate y la conversación, qué es lo que lo hace decidir salir de ahí, de su confinamiento, de su encarcelamiento, de su encadenación. Para mí, en la actualidad, lo único posible es identificar como el viaje del héroe. Yo creo que hay que ser héroe en este Prometeo, momento. ¿no? Claro, como Prometeo, hay que ser un héroe interno porque si no, esto sucumbes en el camino. ¿Y qué es lo que para mí ser héroe en este momento? Es justamente despegarnos de la sensibilidad y entrar al territorio que yo creo que indica Platón, el conocimiento, la ciencia, el análisis, el tener capacidad de lenguaje, ¿te fijas? Porque si no quedamos en la sensación y sentimiento y ahí somos tremendamente manipulados y nuestro país y nuestro mundo está totalmente manipulado por la televisión, por los medios de difusión, por todo eso. Entonces, yo me instalaría inmediatamente en esa pugna que es sentimiento, razón, conocimiento, y que en el fondo, y esto es bien importante de veras lo que analizáis, si ya tengo que decirlo, es el tema de la victimización. ¿Somos víctimas de nuestras circunstancias o somos protagonistas de estas circunstancias? O somos Y yo creo cómplices. claro, el ser víctima de alguna manera es ser cómplice, ¿no? Es no hacer nada o someterte bueno, así son las cosas, así me tocó vivir. Hay muchos dichos que tienen que ver con nuestra cultura que dicen eso, ¿ah? Así son las cosas, yo escucho mucho eso. Bueno, hay un montón de lenguaje que indica claramente de que somos cómplices, que somos víctimas de este sistema. Entonces la pregunta, yo creo que si uno llega a pensar en una obra de teatro, habría que como artista preguntarse cuál va a ser el aporte. Y para mí el aporte está en entregar herramientas desde el héroe. Y ahí yo te planteaba un libro que me acompañó mucho, que es muy complejo, que se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Ah, sí, de Y Campbell, sí. Me lo claro, y comentaste el otro día. lo otro que vi también, y ya termino con esto, creo que hay como que apoyarse cierta poesía. Por ejemplo, para mí, Nicanor Parra, que lo estoy leyendo hace un tiempo esta parte, él habla de que el planeta y este sistema neoliberal de derechas y de izquierda están queriendo hacer del planeta un artefacto. Y eso me gusta mucho como idea, como puesta en escena, por decir, ¿ah? Claro, como concepto, sí. Artefacto.
claro, conceptos, artefactos que están instalados y están queriendo hacer de nosotros pequeños artefactos también, este sistema. Entonces, eso quería, no sé, por un lado Joseph Campbell y por otro lado este poeta que sale como de la antipoesía y empieza a buscar un nuevo discurso y se instala en los artefactos que no sé si ustedes lo habrán visto. Bueno, él habla del hombre imaginario, no sé si lo han leído, Sí, claro. y yo creo que tiene mucho que ver con esto también. Eso quería por ahora decir. Que el hombre imaginario vive en una Mundo imaginario. mansión imaginaria, ¿no? Ujú. Al Me hizo borde del río acordarme. imaginario. Niva, Aparte me Oye, hizo- interesante la mirada de Patricia, me gustó mucho eso Sí. que dijiste de la mirada del héroe, de la necesidad, digamos, de generar héroes, como lo plantea Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras. Bonita imagen esa, ¿eh? De hecho, una de las cosas que me hizo acordar ella de todas las cosas que tenemos arraigados nosotros en nuestra idiosincrasia es que no somos nada, ¿cachai? Es una cosa, no sé, pues yo desde la época sí. del liceo se lo vengo escuchando a mi gente, a la gente, amigos, compañeros, después compañeros de trabajo, no somos nada, ¿cachai? Es como una cosa de resignación con las cosas que nos pasan. Ahí Así son las Gustavo. cosas. puedo, Sí, Gustavo, te escuchamos. sí, es que me encanta el punto en que puso la discusión, se me olvidó el nombre de ella, Patricia. de Patricia. Pati. Sí, porque si me voy a la raíz por una deformación de la carrera, es la doxa, la creencia, la opinión, al final dogmático, contra el epistemi, lo científico, la apropiación del conocimiento. Claro, la praxis. Que viene de la praxis, viene de la práctica. El episteme, el apropiarse del conocimiento viene de la práctica, que es el mundo plenamente socrático. Me encanta la visión de la percepción que tiene ella de que hoy estamos al final mediatizados. Esta hiperconexión nos ha vuelto más sensibles que lógicos, Sí. más propensos a la piel que a la razón. Y eso nos distancia, volviendo a la caverna, estamos mirando sombras y hemos dejado de mirar el sol, que es muy importante. Hoy discutía con mis estudiantes, por eso le hablaba de este lugar extraño donde trabajo hoy, con mis estudiantes en Carabineros sobre la realidad del 10%. ¿Ya? Y ellos ven el 10% como un salvavidas para la realidad actual. Y yo les explicaba que esto no tiene que ver con la realidad actual, porque eso va a llegar muy tarde. Y ahí veo la mirada de nuevo. Están mirando la sombra en vez de ver la realidad. Este Estado, que es muy rico, que tiene la capacidad de endeudarse, debiera entregar alrededor de unos 800.000 pesos a cada ciudadano, que lo puede hacer, a un valor presente mucho menor. Tengo un diplomado en economía, a un valor mucho menor que lo que significa retirar ese 10%. Pero hay que retirar ese 10% en diciembre o enero cuando llegue para volver a apropiarnos de lo que son nuestros fondos. Y eso sería volver a mirar el sol, volver a hacerse dueño, apropiarse de lo que en la lógica corresponde a cada uno. Pero los medios nos entregan otro mensaje. Y la gente obnubilada en esta... Usaste una analogía el otro día, Nivaldo, que me pareció, y Luis Lever habla de lo mismo el otro día en su página, este vocalista de Santiago de los Extremos, de la caja que atonta, la caja mágica. Nos entregan otra realidad, que nos vamos a, claro, por la televisión, que nos vamos a empobrecer. Si ya no puedo ser más pobre. Entonces se coloca esta dicotomía, tal como dice Patricia, entre lo que siento y lo que comprendo.
Y hoy, lamentablemente, lo que veo en mi país, después de estos 127 días de cuarentena y 228 días en el oasis, es que la gente está más sensible que lógica. Y eso me asusta. Buen punto, sí. Sí, Me sobre asusta todo, mucho. digamos, sobre todo si pensamos que el Estado, ¿no? A través del gobierno, también nos pone de alguna manera nos pone, entre comillas, en esta crisis, digamos, en esta crisis de inestabilidad, digamos, de Sí. no saber a qué aferrarnos, ¿no? Incertidumbre. Mucha incertidumbre, sí. ¿Qué opinas tú, Patricio? Están callados ahí. No, 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 no. Estoy escuchando. A veces la mejor opinión es el silencio. Wow. pero, pero estoy absolutamente de acuerdo. Nuestra forma de abordarlo no radicaba necesariamente desde el principio del filósofo antiguo, sino que cómo se ha ido apropiando el sistema, la vida, en este caso la película de ese concepto, ¿me entiendes? Porque lo que le hace hacer el profe a ese alumno es atreverse a salir de esa caverna, ¿me entiendes? Claro que Entonces, claro, tienen razón ustedes porque él estaba metido muy en sus problemas personales, digamos, en su soledad, etcétera, y el profe lo hace salir de a poquito, uno, otro pasito, etcétera. Hay una frase que me encanta que dice de que el arte deja de ser del artista desde el momento que lo expone. Y pasa a ser de todos en realidad. Y todos de alguna manera lo van transformando, etcétera. Me gusta lo que ustedes proponen porque nos sirven de herramientas para lo que pueda hacer. No sé qué va a hacer, pero nos pueden ser. Me gusta mucho ese concepto de apelar a la emoción, porque los medios están especializados en eso y hay psiquiatras y psicólogos especialistas trabajando en eso. Tuve la suerte de trabajar en televisión hartos años y conozco más o menos el sistema, y lo hacen a propósito, pero tratan de que lo posible pensemos lo menos posible, porque pensar es complicado. Entonces, el arte puede ayudarnos no solo a tener esa emoción, y además me gusta el concepto del héroe que ustedes están planteando, porque el héroe que a nosotros nos han enseñado es un héroe pasional. O sea, sí. Nuestro Arturo Prat es un tipo pasional que se lanzó al abordaje, pero hay un sustento increíble detrás de él desde la razón. El tipo era un abogado, era un genio, hacía clases. O sea, todo lo que él hacía, lo hacía desde la razón. Pero aquí lo hemos usado desde la pasión, quizás exprofeso. ¿Puedo Gustavo. acotar algo ahí? Dale, De Gustavo. hecho, la decisión, desde el punto de vista histórico, la decisión de Prat de abordar tiene relación con el manual de combate que tiene la Marina, Claro, que viene de procedimiento, Paul claro. John. A él le correspondía abordar. El problema es que él estaba en un contexto del siglo XIX al principio, cuando se estaba enfrentando a un acorazado de principios del siglo XX. Claro. Él reacciona como se debía hacer, según el manual, desde la lógica, siempre en función de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Es lógico y racional. Desde esa perspectiva deberíamos levantarlo como héroe, porque actúa en función de lo que implicaba la lógica. Lamentablemente en Chile se ha manipulado desde 1920 la figura de Prat para tratar de volverlo un héroe nacionalista, que nunca lo fue. De hecho, él se oponía tajantemente a la legislación, desde su perspectiva mucho más demócrata. Eso se puede percibir cuando uno lee la defensa que hace de Uribe, que era pariente de él, que lo acusan por haber tenido un lío ahí con una dama inglesa. De falda, sí. Sí, un lío de falda que tuvo Uribe. Apela Además, a una lógica que es indiscutible. Es un tipo tremendamente racional y de hecho su acción es lo menos pasional posible.
Es un hombre puesto en la encrucijada y reacciona en función de según le dicta el manual, según le dicta la lógica de la guerra en ese minuto, sin percibir que el mundo había cambiado, que tiene que ver con lo que estábamos discutiendo antes. Este apropiarse del conocimiento en función de la realidad es lo que se nos ha perdido. Y se nos ha perdido intencionalmente, veo yo, desde el mundo de la pedagogía, capaz que Patricia lo comparta conmigo, tal vez no, intencionalmente desde las reformas que se introducen en la década de los 80 a la educación chilena. Oh, sí. Eliminar al profesor normalista, que era un creador más que un instructor, y propiciar la instrucción más que la educación, ha generado en los estudiantes chilenos, yo prefiero el concepto de alumno. Se utiliza hoy en el marco de la buena enseñanza el concepto de estudiante en vez de alumno, pero prefiero el de alumno, el que no tiene la luz. A mí igual me gusta el de alumno. El que no tiene la luz, hay que llevarlo a la luz. El que busca la luz, claro. Correcto. Y cuando llegue a la luz, ojalá que esa luz no sea igual a la del maestro, para que pueda haber discusión, creación de algo nuevo. Que eso es lo que se nos perdió y estamos enfrentados hoy a una tierra de zombies, manejados por los medios de comunicación, desinformados intencionalmente. Igual la pedagogía apunta también al facilitador, ¿no? Porque el problema el problema a veces de muchos profes es que lo llevan a una luz, pero que es difícil si el estudiante... Me gusta a mí el concepto de facilitador cuando estudié en la Católica, pero el problema es que es muy complejo porque tienes que hacer que el profesor tenga la habilidad de hacer descubrir ese camino. Y de acuerdo al programa tan terrible que tenemos de tantos conceptos que hay que pasar en materia, es casi imposible en realidad, ¿eh? Casi imposible hacerlo, pero por eso yo cuando hago clases, yo también soy profe, trato de hacer muchos juegos, inducciones y entregar conocimiento a partir de los afectos. Mi tesis entregaba desde la pedagogía de los afectos, de educar es amar. Esa era mi tesis, y por eso, pero ojo, que suena raro porque estoy trabajando de lo que usted dice de la emoción, pero es que no. La emoción con sentido, digamos, ¿no? La emoción entendida. ¿Sí? El que no siente pasión no puede educar. Exacto. No puede. Si no te apasiona el hecho de que a la persona que estás guiando en la educación pueda llegar a discutir contigo desde la trinchera contraria, no puede educar, está simplemente instruyendo. Hoy tenemos muy buenos curriculistas y muy pocos pedagogos. Y yo siempre que recibo a alguien nuevo, hoy día estoy en un cargo directivo, le digo lo mismo. Recuerde que el concepto de pedagogo nace en la antigua Grecia, donde un esclavo instruía a los hijos del Señor para llevarlos hacia el conocimiento. Es un esclavo de su labor. No es alguien que pueda instruir desde su visión. Está obligado a revelarle un mundo de conocimiento al otro. Pero lamentablemente eso se ha perdido. Oye, si disculpen, si es que se llega a cortar, vamos a retomar en esta misma reunión. Disculpen, Hernán, si se llega a cortar, vamos a retomar en esta misma reunión, en el evento que se cortara. Okay. Ya, vamos, disculpen. Oye. Sí. Sí, Patricia, sí. Yo quería decir que me parece muy interesante como hacerse unas preguntas. Yo creo cuando uno empieza a abordar un camino creativo, es como instalar las preguntas. Y lo que siento yo que esta conversación me parece fantástica cuando hablamos, lo más cercano para nosotros es el alumno y el profesor, ¿no es cierto?, o el pedagogo. Entonces yo creo que ahí ya hay un diálogo interesante, en el sentido en que por un lado esperamos que el alumno busque la luz del conocimiento, del saber, y por otro lado el pedagogo, el profesor, que tiene algún tipo de conocimiento, incluso profesor quiere decir algo así como profesar una fe, en latín, que es como
ya, usted es profesor de matemáticas, sea el mejor profesor de matemáticas, aprenda y sepa mucho. Usted es el profesor no sé, de lenguaje, tiene que saber el máximo para poder darle la luz a sus alumnos. Entonces yo creo que es sumamente importante si vamos a abordar, o si van a abordar este proyecto, que ya como ven me empiezo a sumar, habría que preguntarse cuáles son los... primero yo me preguntaría qué es para nosotros una caverna. ¿Qué es para nosotros realmente la caverna? ¿Qué es para mí realmente buscar la luz? ¿Quiero ser protagonista realmente o prefiero seguir siendo el que mira las sombras, el víctima? Entonces, ahí hay toda una corriente, y yo cuando se habla de las emociones, un poco lo que hablaba Pato, soy muy cuidadosa en eso porque siento que justamente la emoción puede ser tremendamente manipulada. De hecho, la Teletón, por ejemplo, cuando se muestra la Teletón en la televisión, es tremendamente manipulada emocionalmente. A mí me interesa mucho verlo desde ese punto de vista, para poder darle énfasis al conocimiento en una posible puesta en escena. Entonces me parece muy interesante en la caverna, por ejemplo, indagar en la oscuridad, indagar mucho lo que puede pasar en zona oscura, tanto para los actores como para el público. La sensorialidad, cómo se huele, qué se come, qué se toca, ¿te fijas? ¿Qué se Exacto. escucha? Que se escucha como un laberinto oscuro, por eso que para mí es importante qué es para nosotros la caverna. Y segundo, la otra pregunta es como identificar muy bien a la víctima de estas circunstancias, de los que son los que viven en la caverna, y que somos nosotros mismos también, identificar qué tipo de héroe. Yo ya veo que el profesor es un tipo de héroe. No, pues mira, de todas maneras. Los héroes históricos que tenemos pero una cosa que me acordé y que no quería que se me olvidara, dentro del mito de la caverna, una de las cosas importantes es que el que sale a la luz, el que sale como a buscar lo La exterior, verdad. Exacto. la verdad, el bien, porque también representa el bien, ¿no es cierto? Correcto. El que sale intenta, o sea, decide volver por sus compañeros, y eso lo encuentro tremendamente heroico yo, porque Ese es decide como, volver a la caverna para liberarlos, ¿no? Y en ese proceso los otros son capaces de matarlo con tal de no salir de la ignorancia, lo cual a mí me parece pero tremendo, que es lo que yo veo mucho, que mucha gente no saber, prefiere no saber y quedarse en ese territorio de victimización, de ignorancia, de que las cosas son así, en fin, entonces yo creo que habría que preguntarse qué tipo de héroe es el que queremos que aparezca, si es que se aborda desde ahí, y cuál es la victimización. Y la victimización para mí en general tiene mucho que ver con los sentidos, con enamorarse de las cosas sin mirar más allá, ser demasiado pasional y oye, no abordar eso. Y en la ignorancia está la felicidad, dice por ahí. Siendo Fernando. estúpido, ser feliz. Exactamente. me gustaría volver sobre lo que dijo la Patti con respecto a esta mirada, ¿no? A esta mirada que deviene de la persona que está con la inquietud, ¿no? De salir de la cadena y de mirar afuera, y luego, digamos, ir en la búsqueda, digamos, de sus amigos, ¿no? De sus contemporáneos, los que están encerrados con él. ¿Eso ustedes creen que obedezca a un cambio, digamos, de paradigma, de modelo mental? ¿Cómo lo ven como pedagogo? Esta pregunta es para todos en general. Gustavo, Patricia, Patricio, con respecto, digamos, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista de lo que es, digamos, la educación? Por ejemplo, no sé, pues cambiar en este momento lo que son las estrategias de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ante la pandemia. ¿Cómo hacemos ese cambio de paradigma? ¿Cómo hacemos que la gente, que los jóvenes cambien su mentalidad con respecto, digamos, a tener una sociedad más
volver a lo que éramos antiguamente, ¿no? Que decían que éramos los grandes solidarios, ¿no? ¿Cómo? Más colaborativos. Exacto, exactamente, sí. Más solidario, ser más colaborativo, más compadecerse, digamos, del otro, en fin, ayudarnos entre nosotros, ¿no? En definitiva, Pero para salir, digamos, de esta crisis. Ahí hay un paradigma que puede cambiar producto de esta crisis, desde mi perspectiva. Dale. El comprender que somos un país pobre y no los jaguares de América Latina, que es la triste realidad con la que con la que chocamos. Claro, las ollas comunes, bueno, se han hecho eternamente en este país. Pues. Pero no tan solo chocamos el ciudadano de a pie, sino también la figura política. Cuando Mañalich dice que él no sabía que había tanta pobreza, yo quiero pensar que no está mintiendo, que su percepción sobre la realidad era tan pobre como la pobreza que realmente hay en Chile. Porque nos creímos un cuento que nos inventaron los medios de televisión. Y eso fue el gran problema, desde mi perspectiva. Entonces, volver a ser lo que éramos pasa por entendernos como lo que somos. Cuando hago economía o rozo la economía en clase, siempre hago la misma pregunta. ¿Ya? Dentro de esta sala, ¿cuántos somos pobres? Y me levantan la mano 1 o 2 alumnos. Yo trabajo en un colegio público, con un 91% de vulnerabilidad. Por lo tanto, tengo claro que 9,1 de 10 alumnos son vulnerables. Por lo tanto, dentro de la sala debiera haber 1 o 0,9 que no fueran pobres. Pero ellos no se perciben pobres. Cuando no podamos decir la verdad de frente, y creo que en esto tiene mucho que ver el cambio que hace, ahí me voy a ir a la historia, el Mercurio en la década del 60, cuando trae a la gente del consorcio Hertz y a un peruano que actúa como editor, que cambia la realidad. Por eso el emblemático, ¿cómo se llama? Pasacalle afuera de la Católica dice que el Mercurio miente. Porque nos acostumbramos a mentir una realidad y a creer en esa mentira porque nos hacía sentir mejor. Cuando nos demos cuenta de verdad cómo es este país, que nos ha dejado de ser una hacienda, podremos volver a ser lo solidario que éramos y lo austeros que éramos para vivir. Porque no entiendo que un chico de mi colegio tenga un iPhone 5 o 6 o 7, cuando su familia vive con 400.000 pesos y son 6. Claro, pero lo tiene. Claro, eso no se entiende, ¿no? Porque perdió la perspectiva. Es la antena de DirecTV en medio de la población marginal. Claro. Entonces, esa pérdida de percepción de realidad es la que podríamos traer desde el mundo sensible, volviendo a la caverna. Esa sensibilidad con respecto a lo que realmente somos, colocar lo que sentimos al lado de lo que entendemos, es hoy día el gran desafío, para mi gusto. Porque no estamos entendiendo, estamos solamente sintiendo que debo competir con mi vecino, sintiendo que debo tener un 4x4, la Play y el último iPhone. Cuando de verdad lo que debemos entender es que vinimos a ser felices, a vivir bien, a que no nos falte. Si para eso debo dejar de usar marcas, bienvenido sea, porque desde ahí se construye. Así se construyeron las familias chilenas desde el 1870 al 1840. Martín Rivas es el paradigma que hay que entender. Alberto Blesgana, cuando escribe desde su visión esta novela costumbrista, nos está enseñando cómo era el chileno de verdad, austero, ahorrativo. La libreta del Banco de Estado, del abuelo al nieto al nacer, sí, claro, enseñándonos a ahorrar desde pequeño. Esa realidad sensible se nos perdió y nos quedamos en esto otro, que es figurar, aparentar. Consumir, cualquier cosa. Gastar, ¿no?
Alberto Neus, no, ¿cómo se llama? Uneus, Pablo Neus, en lo comido lo bailado, el 78, habla de lo que nos podía pasar, y es ver lo que nos ocurre. Es increíble la visión a futuro que tiene, que él proyecta, el mall como la nueva catedral, el consumo, familia que consume unida se mantiene unida, somos todos felices si compramos, si no compramos somos infelices y nos disasociamos, es increíble. Ese es el paradigma que hay que cambiar, ¿sí? Claro. Y creo que la pandemia nos ofrece más que un problema, una posibilidad, porque nos ha obligado a volver a convivir, que me parece vital. Esto de encerrarnos en familia nos ha obligado a volver a conversar, que es una realidad que se perdió. Nivaldo ha estado en mi casa y sabe que mi casa es de tertulia, donde el computador se apaga y conversamos, compartimos un vino y colocamos un tema sobre la mesa para discutir, que puede ser un tema trivial, algo que te está ocurriendo, como Nivaldo, que vino en un momento muy depresivo mío a preguntarme cómo estás, y la pregunta era de verdad. Y esa sensibilidad lógica es la que debemos recuperar. Cuando siento y empatizo con el otro para comprender la realidad en la que estamos viviendo, que es lo que se nos perdió, desde mi perspectiva. No me creo dueño de la verdad. Correcto, Es lo que, confirmo. es lo que he visto en estos 29 años de servicio como profesor, ¿sí? Siendo un militante de izquierda fervoroso a un no militante de izquierda, donde cuestiono la realidad de las orgánicas políticas hoy en día. Claro, no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido hoy en día cuestionarse esa militancia. Oye, correcto. ¿Y qué les parece actualmente lo que está pasando, digamos? Porque otro de los mitos que nos habíamos planteado era justamente tocar este tema que hoy día está en la coyuntura, ¿no? De la noticia nacional, el tema de los fondos de la AFP. Ese es un gran mito, ¿no? ¿Son los fondos nuestros o no? Ahora que está la olla hirviendo, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Qué opinan sobre ese mito? En términos, digamos, de la crisis, digamos, que está enfrentando el gobierno con este tema. A ver, si me permite, muy breve. Los fondos son nuestros por una cuestión moral, pero en términos reales no son nuestros, producto de la jurisprudencia asentada sobre esos fondos. Si los sacamos hoy, tenemos que arriesgarnos a ser un país pobre durante los siguientes 5 o 10 años. Pobre, austero, no miserable. ¿Sí? Entender que la dinámica empresarial de hoy, que protege sus fondos en paraísos fiscales y se enriquece con fondos que son públicos, en rigor, que son las pensiones, desaparece. Y van a tener que montar una nueva forma de hacer negocios, que no es rápido, esto demora por lo menos un lustro, 5 años como mínimo. Que en rigor lo que le está pasando a la Argentina, que se quedó sin fondos fiscales y sin una mano donde echar, porque el corralito se llevó todo. Entonces los empresarios tienen que invertir fondos propios, y eso lo hacen con resguardo. Por eso la Argentina ha caído en default 3 veces. Sí, pero se va a levantar desde una pobreza propia, no prestada, no endeudada, que es en lo que estamos jugando hoy nosotros. Eso desde la perspectiva económica. Ahora, retirar los fondos para paliar la crisis es la peor decisión económica que se puede tomar. Este Estado debiera endeudarse al 0,3 o 0,4, que es lo que le ofrece el Fondo Monetario Internacional, en vez de pagar al 4% dentro de los siguientes 5 años el retiro de estos fondos. Hay una gran distancia económica entre el 0,3 o 0,4 al 4, que esa es la realidad económica.
en términos de intereses mensuales. Entonces, este voladero de luces que nos montaron nuevamente los partidarios del populismo, es el peor error económico que podemos cometer. Sin embargo, debo señalar que, y ahí hay un concepto económico que se llama ratio, es la última medida que nos quedó producto de la ineficiencia del gobierno en turno. Exacto, porque hoy día tenemos dos alternativas, digamos. Por un lado, digamos, tenemos el endeudamiento, ¿no? La Correcto. bancarización a través del crédito, ¿no? O la alternativa, como tú decías, que es la última que nos queda, es los fondos de la AFP. Correcto. Y en ese tema estamos, digamos. ¿Qué opinas tú, digamos, Patita? Patita, se nos perdió. No, estoy ahí, aquí, me ves. Mira, yo concuerdo mucho con lo que decía en realidad. Ya se me olvidó el nombre? Gustavo. Gustavo. Me pasa mucho, pero también me siento, yo en general he sido muy marginal en mi vida. Estoy como en las orillas de todos estos sistemas. No sé cómo he logrado sobrevivir, pero así lo he hecho. Sí. Así que a mí no tengo fondos en realidad, así que lo miro desde fuera y para mí son otras artimañas nada más, son otros mecanismos de querer bueno, se avanzó un poco, pienso yo, de alguna manera de poner el tema y que se esté hablando y que se esté en primera fila y bueno, se ha demorado mucho también eso, pero todo esto me doy cuenta de eso, de la marginalidad en la cual yo vivo. Yo creo que mucha gente del arte, que es como que no estamos en nada, no tenemos fondo de nada, como no existimos en el fondo. Y por otro lado, siento también que todas estas cosas han ido contribuyendo para el gran estallido social de octubre, que es como que ya todo esto se torna tan intolerable que empieza a pasar todo esto que yo creo que igual hay que preguntárselo si uno va a poner en escena algo, ¿eh? Que llega un momento que es tal la violencia, es tal el abuso en todo plan, ¿no? Que ya no hay argumento posible, no hay posibilidad de seguir dialogando, ¿eh? De ninguna manera, sino que realmente viene como el anarquismo, diría yo, la ira, la destrucción, porque es una manera de defenderse. Ahora, yo estoy muy desencantada de todas estas instituciones, o sea, yo nunca me he afiliado a ninguna y la verdad es que tengo poco que decir en ese plano porque lo veo desde una mirada más amplia. Creo que son todos mecanismos de estrategias y mecanismos de este sistema neoliberal que siempre va a pretender consumir, ¿no? y sacar, mantenernos chupando la teta de la vaca, ¿me entendí? O sea, como siempre sometidos al sistema que estamos. Entonces, yo siento que hay una parte más marginal de todo esto que en algún momento va a explotar, que en algún momento va a salir a la luz y no a veces pienso de la mejor manera. Entonces, ahí está mi defensa del argumento, de la conversación, del análisis, del lenguaje. Y cuando quiero volver al tema del héroe, o sea, creo que el héroe que yo logro visualizar ahora es justamente, mira, aquí mismo en Puerto Vara, que en general hay gente con mucha plata, hay muchos alemanes, mucho inmigrante alemán, que se han sacado la mugre, ¿eh? Realmente son muy trabajadores, hay una cosa, pero son muy trabajadores, entonces es como que el chileno no lo alcanza, entonces también genera una actitud de poder tremendo, hay mucho clasismo acá, mucho racismo también, hay mucho contra los mapuches, una mirada tremenda contra los mapuches. Y cuando yo empiezo a mirar acá, o sea, en esta circunstancia, ¿cuál sería el héroe? Yo veo aquí, por ejemplo, hace poco entrevistaron a un señor que está haciendo ollas comunes, ¿Ya? y claro, él mismo decía que este tema de la AFP y todo, él decía, ¿para qué vamos a hablar más de eso? Decía, si en realidad la gente no tiene ni qué comer, y nosotros estamos haciendo ollas comunes, y te mueres lo que está haciendo él, o sea,
organiza unos encuentros, le están dando comida a miles de personas en un lugar turístico que aparentemente tiene tantos recursos de todo tipo, donde la municipalidad no hace nada, pero nada. Entonces, yo esta situación de la AFP me hace volver como a una cuestión más esencial. Y por supuesto que encuentro genial que se siga luchando y peleando por lo que sea más adecuado realmente, pero no me toca directamente, así que por eso hablo poco de ello. Vale. ¿Puedo ¿Creen, acotar dos creen? cosas, Niva? Sí, adelante. Primero, Chile es el único país donde las teorías de Milton Friedman y John Nash, premio Nobel de Economía 81 y 83 respectivamente, Correcto. fueron aplicadas a rajatabla. Claro. Y eso genera una realidad completamente anómala con respecto al neoliberalismo. Quiero ser objetivo con el neoliberalismo. Si yo analizo, por ejemplo, la realidad sueca o finlandesa o islandesa, que también son países neoliberales, que han logrado llegar a una percepción o un matiz socialdemócrata del neoliberalismo, han logrado el equilibrio. ¿Cuál es el problema con Chile? Que la Constitución del 80 fue redactada para poder aplicar este modelo a rajatabla, con un axioma, que es que vamos a cuidar a los ricos. Exacto. Desde la perspectiva de que el rico genera trabajo, por lo tanto genera riqueza, y eso chorrea, que es la tesis del chorreo que tanto se ha hablado de los Chicago Boys. Lo que no ocurre en la realidad, digamos. ¿Por qué no ocurre? Porque se vulnera un axioma del modelo neoliberal planteado por Friedman, que es la transparencia del mercado. Aquí no hay transparencia del mercado. Por más que exista una ley de transparencia, no existe. Aquí el lobby es superior a la transparencia, a la ley de transparencia. Y eso deformó la realidad chilena. ¿Por qué la deformó? Porque este país desde su fundación no ha sido soberano. Y aquí me voy a mi regambre de profesor de historia. Ninguna constitución política del Estado de Chile ha sido redactada en función de las demandas sociales. Siempre ha sido redactada en función de una realidad oligárquica, claro, de una élite gobernante, con una estrategia económica de largo plazo. En eso, mi aplauso para ellos, porque han defendido muy bien la hacienda. Y un bu generalizado para un pueblo que no ha sido capaz de dejar de mirar la sombra en la pared de la caverna y mirar el sol. No hemos querido dejar de ser inquilinos. ¿Y por qué no hemos querido dejar de ser inquilinos? Porque nos saca de nuestra... Oye, una pregunta para todos. ¿Ya? Perdón, hablo mucho. Sí, dale. La pregunta, Hernán, sí. dale. Y en este camino, digamos, en esta búsqueda de la luz, ¿no? De salir de la caverna, ¿no? Y esta pregunta es para todos, ¿cómo ven ustedes, digamos, el camino hacia lo constitucional, hacia la reforma constituyente? ¿Ustedes creen que es el camino de ver la luz? ¿Qué opinan? Quedaron callados. breve, muy breve. Es la luz menos sangrienta. Las posibilidades de que ocurra en función de la realidad social, económica y política, muy poca. Un personaje que no es de mi dilección, pero que es citable hoy, que es Robert Kennedy, Bob Kennedy, el hermano de John Fitzgerald, decía, claro, que quien hace los cambios imposibles hace las revoluciones inevitables. Chile ha intentado 3 veces en su historia hacer una revolución. Las 3 veces ha sido aplacado por el poder fáctico de los grupos económicos sobre las Fuerzas Armadas. Yo quiero creer, y fíjate lo que digo porque soy un tipo más racional que de sensibilidad, quiero creer que esta vez vamos a poder hacer una modificación
que nos permita a futuro seguir modificando. Porque la alternativa que queda es una revolución, y en las revoluciones, en las guerras, nadie gana. Siempre hay pérdidas. Y una vida es tan importante como un Estado completo. Perdí en dictadura a 3 amigos y no quiero vivir la experiencia de nuevo. Me duele. Tengo 2 heridas en el cuerpo que hablan de una resistencia que me duele hasta el día de hoy. De hecho, estoy semi-inválido por lo mismo. No quiero esa realidad para los jóvenes de mi país. No quiero que sufran lo que yo sufrí, la experiencia que yo viví, la frustración que viví, que vivo hoy, porque esta no es la realidad que pensamos los jóvenes de los 80. En lo que se convirtió este país no es lo que soñamos cuando optamos por una vía democrática para salir de una dictadura. Pero quiero creer que una modificación en la Constitución nos va a abrir una puerta para que dentro de los siguientes 25 años podamos generar una sociedad mucho más equitativa. Quiero creerlo. Eso es. Una esperanza. La esperanza al final, dentro del modelo de las religiones, es lo que te mantiene vivo y activo. Más allá de la lógica. Porque muchas veces la lógica dice que ya se acabó, pero la esperanza te permite partir. Y aquí me voy a ir a la ciencia ficción. Por eso el capítulo de Star Wars, donde parte todo se llama A New Hope, una nueva esperanza. Hay que creer que se puede cambiar, más que pensarlo. Esa es mi opinión. La pregunta es, ¿nos dejarán cambiarla? Porque históricamente, o sea, yo lo que veo de lo que me ha tocado vivir, ¿no es cierto? Y del conocimiento que al día de hoy tengo, para mí es una gran orquestación. Lo que ha ocurrido en este país, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el pasado, ha sido una gran orquestación. Es a propósito de teatro, ¿no es cierto? Para mí ha sido el guión de una gran obra de teatro, pero que es de un marco mundial. No solamente de la pequeña realidad nuestra. Nuestra pequeña realidad es un capítulo más en esta gran obra de teatro. Sí. Es, por ejemplo, recién que hablaba Patricia sobre el estallido social que ocurrió el 18, el 19 y el 20 de octubre, que ocurre aquí en este país, ¿no es cierto? Y donde se vuelca toda la prensa, ¿no es cierto? Y todos los medios informativos, ¿no es cierto? Se vuelcan hacia este país que está ya casi cayéndose del mundo, por decirlo así, ¿no es cierto? Donde están quemando sus metros, están quemando sus micros, están quemando sus edificios. Y ese fin de semana, ¿no es cierto? Todo el foco hacia esta región, ¿no es cierto? Todo el foco, no sé si mundial, ¿no es cierto? Pero todo el foco acá. Mientras tanto, en Estados Unidos, ¿no es cierto? El niño Bill, los laboratorios de Bill, más el Foro Económico Mundial, ¿no es cierto?, estaban en el evento 201, ¿no es cierto?, que el evento 201 pues era el simulacro de qué ocurría en el mundo si era atacado por una pandemia. Entonces, desde ahí la base mía es decir, oye, si esto es una obra de teatro, que la están orquestando, no obviamente aquí en Chile, nuestra clase política, y no estoy hablando ni de los azules, ni de los rojos, ni de los verdes, o sea, ellos tienen que someterse a las directrices que les da el director de esta obra de teatro. Punto. Entonces, ¿podremos cambiar nuestra realidad? Al tiro, Gustavo, ¿podremos cambiar si hemos sido adoctrinados? Y ahí a propósito les toca a ustedes los profesores, o sea, yo desde mi perspectiva al día de hoy, yo creo que en la educación nos adoctrinaron en nuestra realidad, ¿sí? O sea, la realidad que me tocó oír a mí, donde nos dieron las preguntas hechas y nos dieron las respuestas hechas también. No nos permitieron descubrirlas. Al menos eso es de mi perspectiva. No sé lo que está pasando el día de hoy, pero bueno, y por eso es interesante que justo ahora gran parte de mis amigos son educadores, son profesores. Entonces, desde ahí yo siempre me he preguntado,
¿Seguiremos bajo la misma tendencia? ¿Seguiremos adoctrinando a los chicos? Adoctrinándolo en el sentido de darle las preguntas y darle las respuestas. Desde mi punto de vista. Tú querías dar una... Acotar un tema, que esto no es nuevo. De hecho, los movimientos que hacen JP Morgan y Rockefeller, que no me acuerdo el nombre de pila de este señor, David. junto a Henry Ford, en la década del 20, generando una crisis mundial, porque la generan, no es una realidad, la generan ellos, y le bastan con la crisis del 29, fue plenamente intencional para poder adueñarse de un mercado. Entonces, lo que estamos viendo hoy es simplemente la doctrina de los grandes banqueros, del tesorero del curso, como dice Luis Lever, aplicada a cada microrealidad. Y sí, somos parte de un concierto, de una gran obra teatral, que es el mundo occidental, que vive dentro de un patrón. Romper ese patrón es el gran desafío. Pero veo que ocurren cosas que me esperanzan. Los movimientos verdes, la tendencia de los jóvenes a persistir más allá de su juventud en una postura asistémica, me empodera para seguir haciendo lo que hago. Uno de mis grandes alumnos dentro de mi gran carrera, de 29 años, digo, larga, no, gran por larga, no por exitosa, terminó siendo un defensor de la ideología de derecha. Y lo respeto profundamente porque él llega a eso por convicción, desde su perspectiva, desde su historia. Y esa realidad me permite a mí pensar que puedo seguir generando más entes pensantes y menos zombies. En la medida que cada uno combata desde su trinchera, el viejo Mao lo decía muy bien, y Ho Chi Minh también. El camino es largo y duro, pero sé que no estoy solo. Y en esa fortaleza me convierto en el héroe al que hacía alusión Patricia. Si nos rendimos y decimos, hoy esto es más grande que nosotros, estamos muertos. Y en eso el teatro, para volver al origen de todo esto, es muy importante. Porque el teatro, a diferencia de la música y de la literatura en sí, siempre ha sido punta de lanza en la ruptura. El Tartufo es la primera crítica profunda a la monarquía absoluta. Y genera una brecha que luego se va a convertir en un movimiento en toda Europa. Pienso que, tal como decía Patricia, lo que hoy podemos colocar en escena es esta crítica. Y hacer que esta crítica genere ruido en la cabeza, incluso de los zombies. Exacto. ¿Sí? En eso estamos. Tengo la certeza que el teatro, por haberlo visto en el teatro callejero en el que participé en los 80, en El Huérfano y en Ahumada, que nos perseguían los silones, puede hacer mucho más que un escrito de 500 páginas. Una obra de 15 minutos puesta en escena que deje una pregunta colgada en 100 personas de las 500 que te vieron, genera mucho más como movimiento que cualquier otra literatura anexa o música que pueda salir, en mi opinión. Me voy a ausentar 2 minutos porque la fisiología puede mucho más que la razón. Sí, no. Adelante, don Gustavo. Nivaldo, me gustó mucho la imagen que tú das de una tremenda orquestación. De hecho, Patricia, sin ir más lejos, ahora que recién que Gustavo tocaba el tema este de Morgan, de Rockefeller, por ejemplo, hace poco estaba viendo un documental sobre el hundimiento del Titanic, ya que ocurrió en 1912. Morgan era el dueño de los Titanic. Bueno, a todo esto el Titanic eran 2 barcos.
dos barcos gemelos, ¿no es cierto? Lo simpático de esto es que en esa época, en 1912, habían 3 millonarios, en el mundo, habían 3 personas que eran los más ricos del mundo. En esa época, los tipos querían, estaba todo el cuento de de crear la Reserva Federal. Y los tres personajes más ricos del mundo eran los que se oponían y que tenían amplia mayoría de votos en la sociedad de los millonarios, por decir así, que querían crear la Reserva Federal. Y precisamente los 3 personajes que tenían la mayoría de votos, ¿no es cierto?, y que se oponían a la creación, ese día son invitados al viaje inaugural del Titanic, son invitados por J. Morgan gratuitamente, ¿no es cierto?, a que disfruten del viaje inaugural que iba a ir de Inglaterra, ¿no es cierto?, a Estados Unidos. Y por esas cosas de la vida y del destino, ¿no es cierto?, el Titanic se hunde. Por ahí hay otra teoría que dice que fue bombardeado, que no fue el iceberg el que lo hundió, pero por esas cosas de la vida, las 3 personas que se oponían a la Reserva Federal y las 3 personas que eran los que tenían la amplia mayoría en cuanto al pecunio para las votaciones, fallecen en el hundimiento del Titanic. Un año después es creada la Reserva Nacional, la Reserva Federal. Entonces, de ahí va mi cuento, porque no es solamente en este hecho histórico, hay un montón de hechos históricos más, ¿no es cierto?, donde, bueno, yo te lo digo esto ahora, a mis 50, prácticamente mis 51 años, porque hasta hace 2 años atrás, 2 años y medio atrás, ¿no es cierto?, hasta mis 48 y algo años, yo me creía un montón de mitos que existen en el mundo, ¿sí? Entonces, para poner en contexto a Gustavo, no, le decía yo que por esas cosas de la vida, los 3 millonarios que tenían amplia mayoría y eran los 3 millonarios que se oponían a la creación de la Reserva Federal, ¿no es cierto?, son invitados por J.P. Morgan al viaje inaugural del Titanic, ¿no es cierto?, y por esas cosas de la vida, los 3 millonarios que se oponían a la creación de la Reserva Federal mueren. Un año después, ¿no es cierto?, es creada la Reserva Federal. Es como, entonces por eso digo yo que está orquestada de tal manera esta obra de teatro mundial, por decirlo así, que de hecho, es más, la gente que se da cuenta que están viviendo una obra de teatro, ¿no es cierto?, y que se dan cuenta que existe un ente que es el director de esta trama, ¿no es cierto?, la gente que los descubre, la gente que supone, la gente que trata de darlos a conocer, termina muerta. Y tenemos el mejor, y eso yo concuerdo con Gustavo, decir que esto no es de ahora, esto viene de mucho más atrás, y de mucho más atrás incluso. No sé, el zar de toda la Rusia lo echó de Rusia a esta entidad. Al mes después lo pasaron a cuchillo a él y a su señora y a su hijo, ¿sí? John F. K., todo el mundo se acuerda de John F. K., del discurso que dio, ¿no es cierto?, cuando dijo que íbamos a ir a la luna. Pero nadie se acuerda del último discurso de John F. K., donde mostró, ¿no es cierto?, al tiro de donde mostró, ¿no es cierto?, y demostró y les dijo a la gente, señores, nos están gobernando, ¿no es cierto?, el último discurso de John F. K., ese no se acuerda nadie. Después que da ese discurso de John F. K., al mes lo matan. Entonces ahí voy yo a esta gran orquestación y de la cual nosotros como país tenemos un papel pequeño, grande, no lo sé, ¿no es cierto?, pero estamos dentro y estamos inmersos de esta gran obra. Podríamos cambiar nosotros el parlamento de la obra, podemos, ¿no es cierto?, el texto de la obra lo podemos cambiarnos nosotros, no sé, esto también yo lo desconozco. Ya, disculpa, Gustavo, te cedo la palabra. Patricia estaba hablando. Patricia estaba hablando cuando la interrumpiste. Ah, perdón. No. Patricia, sí, la Pati estaba hablando. Sí, disculpa, Pati. Estaba embalada, yo me puse en alto, robando escena como loco. Nivaldo, me gusta mucho la imagen porque me representa mucho lo que tú dices. Ahora, eso para mí es un aspecto que me permite a mí ser consciente y puedo verlo, y creo que hay que mostrarlo y de alguna manera darlo a conocer en nuestros micromundos teatrales, de cuentacuentos, de lo que sea, expresivos, en nuestros grupos pedagógicos, no sé. Pero hay otra parte, para mí, y que es de suma importancia insistir en ello, que es como la libertad dentro de lo posible que tenemos cada ser humano.
de elegir, de crear tu micromundo, de saber por un lado esta orquestación, de identificarla, de estudiarla incluso, de sentir que estamos dentro. Yo en ese sentido, cuando muchas veces me duermo y digo, no somos nada, somos títeres de este sistema, de esta forma que ha conseguido esta criatura, porque ni siquiera ser humano, es criatura humana, y que está destruyendo el planeta y que está extinguiendo árboles, extinguiendo animales, qué sé yo. Yo eso lo veo, pero sabes que no podría subsistir, no podría vivir en este mundo si no guardo como eso que decía Gustavo, como una esperanza que casi me impongo. Una esperanza que me impongo. Y por dónde veo esa pequeña luz, mi propio autodesarrollo. El reconocer la vida, decir, chuta, estoy viva, qué maravilla que puedo conversar, que puedo mirar, que puedo abrazar, que puedo ser colaborativa, amorosa, ¿me entiendes? Voy como afianzando este bien, esta luz que es para mí, y yo creo que por eso es que es muy importante identificarlo. Ahora, cuando veo el mundo, me decepciono terriblemente. Sí quiero creer que la nueva constitución va a contribuir en ciertos cambios, pero aquí, aparte de un cambio de paradigma, requerimos un cambio de la persona, de la cultura, de quienes somos como personas. Entonces, ahí yo tengo y peleo con mis cuentos, con mi pedagogía, con mi coach ontológico, siempre estoy peleando a encontrar a ese ser humano que se revela en luz, que es capaz de aportar en su micromundo lo mejor que puede, con simpatía, con amorosidad, con colaboración, con estudio, porque me importa mucho el raciocinio, el análisis, el conocimiento. Entonces, yo por ahí veo la esperanza, de todo lo demás la veo más hacia adentro, hacia mi propia caverna, que hacia afuera, que hacia la esperanza no la veo tanto afuera, me veo más así como dice Nivaldo, como una pequeña piedra nomás en el camino. Diga, don Gusta, cuente. En función de lo que dijiste tú, a pesar de mi pausa fisiológica y de lo que dice Patricia, me recuerdo una figura hoy, para que entendamos bien lo que estamos haciendo a partir de esta tertulia. Me parece que se pronuncia Guy Fawkes, o Guy Fawkes, un héroe británico del siglo XVII, que recién tomó importancia a finales del siglo XX, que es esta máscara de Anonymous. Ah, sí, ya. Sí, esa es la historia. Él se llama la conspiración o el complot de la pólvora, que tratan de matar a uno de los Jacobos. No me acuerdo el número en este minuto. Se me va a quemar el disco duro si me trato de acordar. La imagen final de la película era verdad. El tipo quería dinamitar el edificio. El Parlamento, correcto, Parlamento. para matar al rey. Porque el rey en ese minuto era el que enturbiaba la realidad. Entonces ahí acudo a esta figura que cobra vigencia 400 años después. ¿Sí? Lo que hacemos hoy, sembrando esta semilla, lo que pretendemos colocar en escena, si es que esta caverna logra ponerse en escena, encantado de colaborar, por cierto, si ocurre. No es para nosotros, lamentablemente, porque los cambios quisiéramos que fueran a escala humana, pero no son a escala humana, son a escala social. Y las sociedades no mutan tan rápidamente como quisiéramos. Tenemos dos ejemplos en la historia de Chile que nos hablan de que cuando apuramos los cambios, las sociedades reaccionan como los prisioneros de la caverna. Eliminan al que trata de llevarlo a la luz rápidamente. Exacto. Balmaceda y Allende fueron víctimas de su premura. Balmaceda al que con el salitre y Allende con el mejor programa de gobierno que se ha presentado y la peor ejecución que se ha hecho.
Sí. porque ese programa tendría que haber sido ejecutado en 16 años y se hizo en 11 meses. Era imposible que la sociedad fuera capaz de adaptarse a la propuesta que se estaba llevando a cabo. Yo sigo pensando en estas teorías de Lenin, de Sergei Molotov, de... se me olvida al que mataron, Stalin lo mató en México, que era el ideólogo del Ejército Rojo. El que fue amigo de la Frida Kahlo. Correcto. Bueno, él. Se me olvidó, pero ya sé quién es también. Sí, que plantean que el cambio se inicia en el interior de la célula a cambiar. Va gestando, sembrando la semilla para que cuando esos brotes nuevos lleguen a liderar, tengan una idea diferente. Y en ese sentido, la educación y el teatro, como agentes de cambio, tienen mucho que decir. Sin duda. Esto tiene que sembrar una semilla de cambio, no desde la teoría de la conspiración, que está lamentablemente vilipendiada por el protagonismo que ha tenido Salfate, que no dice mentiras, pero lo dice en forma tan extraña y tiene una vida tan díscola que lo hace poco creíble. Así es. Correcto. No dice tontera, pero él es tan singular que lo hace poco creíble. Hay que sembrar hoy, hacer que esta tertulia sea una tertulia de 1000, no de 4, ¿sí? Que se desparrame como la idea. Fray Camilo Enrique tenía razón cuando pedía fundar un pasquín, un periódico, pues la Aurora de Chile lo que hizo fue difundir una idea y que esta idea se sembrara para generar una duda y esa duda generara un cambio. Y eso es lo que pienso que debemos hacer a partir de esto. Que las obras de teatro, que los guiones que se generan aquí, que las prácticas docentes apunten hacia eso, para que eso se multiplique como si esto fuera una educación lancasteriana, que es lo que plantea el Jedi. Un maestro y un padawan, y el padawan tiene otro padawan y así. Me parece que el cambio es eso. El cambio se genera a partir de... A mí me pasa, Gustavo, con lo que tú dices. Mira, yo cuando volví a Santiago, volví contratada por una cineasta que quería que viera muchas obras. Tuve un trabajo así como que soñado, porque ella me pagaba por ver obras. Yo hacía una especie de catastro de todo lo que veía con casting, porque en el fondo a ella le interesaba identificar muy bien a los actores para su película, y fue una experiencia muy potente. Vi 190 obras, 190 y tantas obras en muy poco tiempo, todos los fines de semana, viendo 2, 3 horas, un trabajo increíble. Genial. Y una de las cosas con la que... Eso no es trabajo. Sí, fue maravilloso. Eso no era trabajo. Y después muy entusiasmada porque vi, más encima se produjo como un festival internacional que trajo Teatro a 1000. Entonces vi muchas de esas obras extranjeras, pero sabes tú que cuando ya iba pasando cierto tiempo, ya no sé, la obra número 50, ponte tú, me empezó a venir una sensación tan potente mira, era como un malestar generalizado. Todas las obras estaban enfocadas, o la gran mayoría, yo diría que todas, fíjate, quiero ser generosa diciendo la gran mayoría, todas había una crítica, duda, violencia, en las relaciones familiares, relaciones de pareja, muchos suicidios. Te juro que era una, como tuve la suerte de ver tantas obras, pude tener esa mirada, ¿te fijas? Y una de las cosas que me quedé con una certidumbre interior era que el arte tiene la misión de mostrar cierto camino, de, si bien es cierto, criticar en lo que está ocurriendo, en cualquier nivel,
pero Sí. dar una pequeña luz, Debe un poner, pequeño cauce, que uno diga, "Oh, vale la pena vivir, hay algo hermoso ahí". Y yo te digo, o sea, esto fue hace 6 años más o menos que estuve en Santiago y no hubo obra que me diera eso. Todas las obras eran tristes, dañinas, una mirada del mundo tremenda, sin salida, sin salida. Entonces, para mí es importante eso, fíjate, yo creo que los grandes artistas, no sé, gente que yo sigo muchos años, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, los grandes dramaturgos, Grotowski, Stanislavski, Bertolt Brecht, todos, pese a tener la crítica social o la crítica del minuto, eh, siempre buscaban una salida, una propuesta, de tal manera que el público se fuera impactado por un lado, pero también confiando en la humanidad, confiando en el ser humano, ¿me entiendes? Y creo que ese tiene que ser nuestro aporte. La Negra Esther, ¿por qué fue tan importante la Negra Esther? Por la música, una joya, pero si tú lo ves, era el drama de una pareja que no logró amarse, o sea, se amaban, pero no lograron sobrevivir, ¿te fijas? Entonces, para mí es Desamor. importante decir esto, fíjate. El amor, claro, el amor, el desamor, pero la gente salía fascinada, tanto por el impacto de esta relación, como por la puesta en escena que te iluminaba totalmente. Entonces yo creo que el artista no tiene que olvidar que el arte viene a traer, por un lado, conciencia, pero por otro lado, también, no sé si la palabra, pero belleza, vida, confianza, no sé cómo llamarle, pero yo voy por Optimismo. ahí. Y de hecho mis cuentos siempre yo busco encontrar eso, como una cierta salida. ¿puedo Sí. decir algo ahí? Y Adelante. hay un productor teatral acá, ¿cierto? Que es Hernán, ¿no? Sí, No, el otro Patricio. televisión, Patricio. Patricio. Ujú. Para mi gusto, para mi gusto, el teatro chileno de finales de los 90 y principios del siglo XXI es responsabilidad absoluta del culto a Huidobro. Huidobro se ensalza de una u otra manera a los poetas malditos trágicos. Yo adoro a Rimbaud, pero... Baudelaire. ¿Ah? Baudelaire también está ahí. Sí, Rodeler. Se me olvidan los... hoy, ¿cómo se llama? Stephanie... Algo, no me acuerdo en este momento. Pero hay una serie de poetas que no ven que su poesía es maldita porque no tiene visión de futuro. Es una crítica pura. A finales de los 90 se ensalzó en Chile a Huidobro, tratando de buscar una connotación mayor, como buen hijo de una aristocracia extraña. Huidobro es tremendo, tremendo en su momento, pero es un dandy, es un tipo que hacía poesía para él. Y el teatro chileno de finales de los 90 y principios del siglo XXI tiene ese pecado, que no propone, critica, pero no propone. ¿Sí? Está presente hasta en las obras, en las grandes obras, y también en las obras pequeñas, incluso en las que no pretendían ser mucho, como las que presentaba Sáez y el Felipe Brown. ¿Sí? Me tocó ver algunas cosas hechas por Nogueira y su clan en el Teatro del Camino, en la comunidad, en Peñalolén. Y veía eso que me molestaba mucho, que era una crítica, pero no había propuesta. Y es porque el teatro perdió un poco el sentido, porque se sintió pleno al haber retomado tal vez la senda que ellos querían, que era esto de presentar una y otra obra
una tras otra, sin mucho que proponer y más como un negocio que como una acción. El teatro debe volver a Sí, ser acción, negocio. debe conmover, debe dejar de ser negocio, ¿sí? Debe Para mi liberar gusto, también, para mi gusto. liberar. Yo no veo a, no sé, me voy a ir a otro campo que es la literatura. Yo no veo a la George Sand escribiendo para ganar plata, pero sí la veo escribiendo para sentar el derecho de la mujer a ser un literato. Y eso se perdió. El teatro por el teatro por la potencia que tiene, por el impacto social que tiene. Se nos perdió, creo, en alguna parte, y ahí me ligo con lo que decía inicialmente Nivaldo, se nos perdió en este parecer el ser. Y eso es potente. Entonces, si vamos a realizar una acción, tiene que ser en función del ser, mucho más que parecer. No me interesa Totalmente. como artista, me interesa qué es lo que piensa, qué es lo que propone. ¿Sí? Porque tenemos grandes nombres hoy día en los ministerios, en los partidos políticos. Este José Massa, que se ha vuelto un rockstar, no dice nada nuevo. Nada. Y es un rockstar. Si yo lo escucho y digo, bueno, ¿cuál es la propuesta de él? Sí. ¿Cuál es la propuesta de José Massa? Y no veo ninguna propuesta. Y la ciencia tendría que ser la primera en proponer porque es razón pura. Y no propone. Sí, expone que Claro, tiene un valor, pero no educa. propone. Me llama poderosamente la atención esta realidad tan mediática que tenemos y con tan poca profundidad. Voy a salir un poquito. Sí, Patricia, adelante. Ya estamos en la hora, Niva. No sé, Sí, pues, estamos un poquito estamos pasados. de hecho, no hemos pasado en prácticamente 1 hora y media más de lo que teníamos pronosticado. Así joder, Massa, el hombre Massa. ¿Educa o adoctrina? Desde mi perspectiva, adoctrina. Nivaldo, si me permiten, Sí, primero agradecerle, lamento que Patricia no esté, pero más allá de cuánto dure esto, hoy, agradecer muchísimo, me siento privilegiado de escuchar, lamentablemente no a todos los que están conectados, pero sí a algunos, a gente que crea desde la concepción pura del artista. Porque todos somos artistas siempre y cuando seamos capaces de crear y no simplemente repetir porque eso es un intérprete. Agradecido muchísimo y de ti, Nivaldo, es un elogio que creo que no voy a poder pagar nunca el hecho que me haya incluido en esta conversación. no, al No contrario, creo, me gusta. no creo ser un intelectual, no me percibo como un intelectual. Sí trato de ser riguroso en mi profesión y en mi vocación. Y espero haber sido un aporte para la conversación del día de hoy. Así que antes que termine, quiero agradecerle muchísimo que hayan escuchado a este profesor de provincia exponer su idea. Eso. Muchas No, al gracias, contrario. Gustavo, a ti. Muy amable, muy Al gentil. contrario. Amable usted por escucharme. Muchas gracias. Al contrario, don Gusto, de hecho, es más, cuando aquí Hernán y Patricio me dicen, propongamos una persona, ¿no es cierto?, para este avant premier, este ensayo general, ¿no es cierto?, de las tertulias de los viernes. Yo dije al tiro, ¿quién más que mi amigo Gustavo? El mago blanco, como digo yo, el Gandalf andino. Gracias. Gracias. Qué lindo. Y bueno, Así yo que igual bien. quiero agradecerle a Gustavo, bueno, y a Patricia, ¿no? mi convocada a esta reunión por la generosidad de tomarse este tiempo, digamos, de hablar con estos locos del teatro, y la verdad es que ha sido un gran aporte en la mirada de ustedes como pedagogos,
¿no? Gustavo como historiador y toda la carrera que Patricia en términos, digamos, del arte no ha recorrido. Así que para nosotros ha sido un gran placer y muchas gracias de verdad. Ha sido muy grato. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a usted, gracias a usted. Yo Mi admiración quiero... profunda, admiración profunda por la gente que hace teatro y por Patricia, que creo que el que hace cuentacuentos, la verdad es que endulza la vida. Soy un admirador de eso desde la década del 90. Bueno, yo, mira, quería despedirme en realidad pensé en un cuento, pero fíjate que con lo que hemos hablado, quiero compartir un texto muy breve y hermoso de Raúl Zurita, y un cuento, un poema que me ha acompañado mucho y sobre todo cuando uno inicia algo o está buscando algo. Y dice así, se lo regalo con mucho amor a cada uno de ustedes y por supuesto al proyecto que está aquí. Se llama Todavía y dice así: soñar con la infinita felicidad. Solo es deseable apostar y apostar a ella. No basta soñar, es preciso soñar con fuerza. Soñar con fuerza, con tanta fuerza, hasta que la realidad termine por inclinarse. No importa quién vea la tierra que quisimos, no tiene importancia que sean estos ojos u otros. Lo importante es la no resignación, no flaquear ante los mundos que se enquistan. Soñar, soñar más fuerte todavía. Excelente. Gracias. Gracias, Patricia. Don Patricio, usted que no nos ha dejado hablar en toda la noche. La verdad es que me resulta interesante esta conversación, porque aunque fui un poco el ideólogo del término del concepto, pero me gusta escuchar opiniones que a veces refuten las ideas que yo tengo pensadas, y esta es un nuevo sistema de brainstorming que me encanta, porque tal vez lo vamos a tener varios periodos. En general me quedo callado porque me gusta escuchar las contradicciones que me genera a mí mismo por dentro todo esto. Y además lo que me encanta es que la idea que yo cada vez que escucho a una persona, sea historiador, profesor, etcétera, siento que lo que hablan es de su visión del tema en realidad. O sea, en el fondo cada uno de ustedes es un creador. Y de alguna manera nos tratan de imponer de manera fácil o difícil, entretenida o no, lo que ustedes tienen, porque son apasionados y se lo agradezco. Lo divertido y complejo es, después de toda esta lluvia de ideas que espero que tengamos varias veces, es generar un resultado, porque ojalá estuviera cada uno de ustedes de alguna manera en lo que hagamos. De alguna manera van a estar, ¿no? Pero cada uno de ustedes estuviera en lo que hagamos. Y yo me quedo callado porque en realidad siento que el aporte de ustedes, desde conceptos como cambiar el concepto de mito por las palabras que ustedes ponen, como de inmediato desajustando lo que nosotros teníamos, genera también un remesón que es atractivo, pero un remesón que no me significa necesariamente cambiar lo que uno quiere, porque si no es así, yo no, a la larga uno termina, uno no hace cosas necesariamente por lo que otros les dicen, sino que lo que nos tenemos que generar después es de alguna manera sentarnos, centrifugar, centripetar y generar una sí, porque así como hay que echar para afuera, la fuerza centrípeta, que es maravillosa, porque de alguna manera vamos a encontrar muchas ideas que se van a ir juntando y vamos a tener que generar el magnetismo que no le gusta a Aníbaldo de la teoría heliocéntrica, pero una teoría obsoleta, vos, Pato, ¿qué quieres que te diga? En fin, un magnetismo apoyada en pseudociencia, además, ¿qué quieres que te diga? Ni siquiera apoyada en la ciencia.
Qué divertido. Bueno, en fin, pero ¿Qué es la ciencia? era para darle un poco de humor a esto. Así que muchas gracias. Y gracias a todos, incluso los animalitos que aparecieron varias veces en el video. Es que yo no puedo estar si no tengo a mi secretaria en las rodillas, tú comprenderás. Qué bueno que sea esa tu secretaria y no otra que no. Oye, de verdad, bueno, yo creo que también ya, ¿no es cierto?, para respetar el horario de todos ustedes, ¿no es cierto?, ha sido una conversación bastante amena, muy buena en realidad. Me hubiera gustado que hubiera sido como me ha tocado muchas veces estar en la casa de Gustavo ahí al calor del fogón, ¿no es cierto?, con una botellita de vino, una carnecita, hubiera sido interesante haber hecho allá la conversación, ¿no es cierto? Sí. Cuando gusten, invitados, a su casa llegan. Y es con qué edad, hay espacio. Yo soy un solitario, así que... Sí, lo único que eché de menos ahora nomás fue la guitarreada, que Don Gusta tomara la guitarra y nos amenizara ahí. Algo haríamos alguna vez. Como siempre ocurre, ¿no es cierto? No, de verdad que no. Realmente fue bastante interesante todo lo que ocurrió ahora en esta prácticamente casi 2 horas de conversación, ¿no es cierto? Feliz me siento de poder estar acá con ustedes, ¿no es cierto? De conocer a Patricia, bueno, Hernán, lo mismo que con Gustavo, nos conocemos de años, ¿no es cierto? Así que de verdad, sinceramente les doy las gracias, tanto por el hecho de haber estado acá, por las opiniones que expresaron, ¿no es cierto? Que se ve, o sea, que sabemos que nacen desde acá adentro, ¿no? Entonces, desde mi parte, ¿no es cierto? Muchas gracias. O sea, les agradezco mucho el que hayan participado, ¿no es cierto?, de esta nuestra primera reunión cavernaria, por decirlo así. Gracias. Encantado. Estimado Hernán, porque ya que tú siempre estás robando escenas, ¿no es cierto?, te dejo a ti entonces el cierre, ¿no es cierto?, de esta escena. Sí, no, bueno, ya dimos las gracias y claro, y dar las excusas también, ¿no?, de esta reunión que la verdad es la primera que hacemos, ¿no? Sentimos que de alguna manera quedamos al debe, ¿no? Porque el nivel, digamos, de la conversación ha sido, digamos, bastante profunda, bastante interesante, y sería muy grato, digamos, en algún momento volver a conversar con ustedes. Gustavo, Patricia, realmente han sido exquisitos en esta tarde. Así que muchas gracias y espero que tengamos otra ocasión de volver a reunirnos, ¿no? Ya sea por esta vía o al son de la guitarra y de un fugón con un Benito navegado. Muchas gracias. Besito, Yo feliz, chao. invitado acá a los Andes cuando gusten, y mientras dure esta pseudo pandemia, bueno, nos encontraremos en la realidad virtual. En la realidad virtual, así es. Igual, Muy un gustazo y cuente conmigo, yo también vivo en Puerto Vara, así que si pueden y me vienen a visitar, yo estaría encantada siempre. Oh, genial. Gracias, Sí, Patricia. de verdad, lo digo sinceramente, me encantan los amigos y cultivar la amistad. Así que cuenten conmigo. Interesante, tengo una Gracias, exnovia que está allá, así que puede ser. ¡Súper! Gracias. Sí, me ha pasado, que la gente ha venido y ha sido genial. Extraordinario. Qué bueno. Un gustazo conocerlo. Muchas gracias por compartir y encontrarme de nuevo con Patricio Rodríguez también. Un gusto. Y con Hernán, que ha sido el gran encuentro. Bien, pues mi gente, nuevamente les doy las gracias, ¿no es cierto? Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche y bueno, y como lo dijo Hernán, no va a ser la primera con ustedes, ¿no es cierto? Y lo más probable es que en unas semanas más probablemente los estemos nuevamente llamando a este humilde círculo de conversación. Tal vez ya no hablando de estos temas, hablando de otros temas más. Hay tanto tema por hablar de eso. Como toda buena tertulia, se convoca por un tema y vemos en qué terminamos. Exactamente. Son conversaciones a la deriva, como dicen. Bueno. Reflexión. Que estén muy bien. Gracias por todo. Gracias, que estén bien. Cuídense, que tengan buena noche, buen fin de semana. Mi hermano Niva.
Hermano Gustavo, cuídese, pero no me haga el símbolo masón, don Gustavo, por favor. No, fue con una mano, fue con una. Este no, por favor. No, ese no. Nunca. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chao, Gustavo. Chao, Patricio. Chao, Hernán. Un abrazo. Cuídense. Listo,